¿Qué onda, banda? Pues nada más que decir, ¿verdad? Nada que ustedes no sepan respecto de lo que he manifestado recientemente, ¿no? A lo que me refiero es a que existen los teléfonos celulares, que tienen un micrófono, etcétera, desde donde pueden espiar, ¿no? Entonces me espían, caras, y así pueden obtener información respecto de lo que yo he estado hablando, ¿verdad? Refiriéndome específicamente a los tiempos en los que vivimos, a lo que implica el dominio de la mente sobre la materia, ¿verdad? De la reiteración mental, etc. Lo que se le conoce como trabajos mentales hoy en día, ¿verdad? Esas cosas existen tristemente, ¿no? Mi teoría dice, no importa qué tanta injerencia intentemos tener sobre el mundo material, porque todo está escrito, caras. Entonces, lo que está escrito es imprescindible, ¿verdad? Entonces, pues son las cuestiones esenciales de las que tengo que hablar, ¿verdad? Ustedes saben exactamente de lo que estoy mencionando recientemente, ¿no? Pues respecto de la materia, de por qué estamos aquí, de cómo pude percatarme de que existía una correspondencia o una equivalencia, vamos a decir, una similitud entre la interpretación de mis preceptos y el contexto, ¿no? A lo que me refiero es a que yo me crié o me formé en la religión católica, por ejemplo, a mí me bautizaron, me confirmaron, hice mi primera comunión, etc. Los sacramentos, a ver, me parece que son 7 sacramentos, ¿verdad? Debe estar el matrimonio, ¿no? Etcétera, 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 etcétera. Entonces, en esos primeros sacramentos, hasta la comunión, ¿verdad? Pues en esa doctrina de la Iglesia Católica, uno se forma bajo los preceptos de las oraciones y los ritos o oraciones aceptadas por la Santa Sede que está en Roma y en el Vaticano, ¿verdad? Entonces, la comunión, por ejemplo, es la representación o la conmemoración de un momento descrito por los que escribieron la Biblia, ¿verdad? Por los evangelistas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero que fue representada por un pintor, ¿verdad? Leonardo da Vinci en su obra La Última Cena, ¿no? O sea, eso es a lo que se refiere a la comunión. Y tomó el cáliz y dijo, ¿verdad? Dice, mi sangre, la sangre y el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces yo me conformé, o me formé religiosamente en esos principios o preceptos, ¿verdad? ¿A qué me refiero? A que la doctrina pues son todas las oraciones, etcétera, pero aún así está pues, por medio de la Biblia, ¿verdad? ¿A qué me refiero específicamente? A que, por ejemplo, mi nombre no es Efraín. Efraín es un nombre hebreo que significa el fructífero, ¿verdad? Incluso en algunos de los 4 evangelios del Nuevo Testamento leí que cuando Jesucristo fue a Jerusalén, visitó en ese tiempo que estuvo ahí en la capital de Israel, en ese tiempo, ¿verdad? Una ciudad que se llama Efraín, ¿verdad? Y que incluso tengo entendido que Belén, en donde que es la estrella, ¿verdad? La famosa estrella de Belén que siguieron los astrónomos, los reyes, que como se le conocía, o los magos, ¿verdad? Para que anunciaba el nacimiento del Mesías, ¿no? O sea, ellos, en sus interpretaciones, los rabinos, digamos, los que conocían la ley, interpretando las estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. El entorno, dijeron, es una señal de que van a ser el Mesías, a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo que era Immanuel, ¿verdad? Así lo dice, ¿no? Porque por revelación, dice, ¿no? Inspiración divina, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, la profecía no se cumple eficientemente porque, bueno, es a lo que se refería según la interpretación o la iluminación que tenían en ese tiempo, ¿verdad? Fue lo que dijeron, está escrito, está plasmado en esos textos, ¿verdad? Entonces, al final, pues a quien se refiere como el Mesías, pues se termina denominándole Jesús, ¿verdad? Jesús de Nazaret, ¿verdad? O sea, él nació en Belén, pero se crió en Nazaret, ¿verdad? En fin. Entonces, no es la idea, sino a lo que me refiero específicamente es a que mi nombre, entre tantos nombres que existen, ¿no? De 8,000 millones de personas que existimos distribuidos en 6 continentes, ¿verdad? América, Asia, África, Europa, Oceanía y la Antártida, ¿verdad? Existimos 8,000 millones de personas. Los 6 continentes divididos en total
206, 208 divisiones territoriales que son los países, ¿verdad? Aproximadamente 8.000 millones de personas, etc. Y todos tenemos un nombre, ¿verdad? A lo que me refiero, yo me llamo Efraín, es un nombre bíblico que significa fructífero, es un nombre hebreo, que coincide con la nomenclatura o el nombre de un personaje bíblico, ¿verdad? Conocido como Efraín, así literalmente el patriarca del pueblo de Israel, ¿verdad? O el sacerdote del pueblo de Israel, el patriarca del pueblo de Israel, según los textos bíblicos que es la religión en la que me formé, etc. Es como, por ejemplo, el libro, la playera que traigo, ¿no? El libro de las almas, ¿no? The Book of Souls, es de Iron Maiden, la doncella de hierro, hierro, Maiden, doncella de hierro, ¿verdad? Es Eddie the Head, su mascota, ¿verdad? O su mascota es el símbolo de Iron Maiden, ¿verdad? El actual vocalista es Bruce Dickinson, ¿no? Antes fue Paul Diano. Paul Diano para mí es el mejor cantante que existe en la historia de la humanidad, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que me refiero, por ejemplo, es a que, según mi historia de vida, creo que, o sea, mi vida muy personal, o mi vida en sí, o sea, mi existencia en sí se adecua en el sentido simbológico a infinidad de cosas, como desde mi nombre en la Biblia, por ejemplo, The Book of Souls, que, porque es un álbum de Iron Maiden inspirado en la cultura mexica, o sea, en México, yo nací en México, por ejemplo, ¿no? Que significa en el ombligo de la luna y coincidentemente pues vivo en el centro de México, ¿no? No exactamente en el centro geográfico que en un tiempo se consideró que estaba aquí en Querétaro, ¿no? Incluso en Quetequisquia partir el monumento al centro geográfico del país, ¿no? Aunque se confirmó que pues, por datos científicos que se encontraba el punto geográfico verdadero más hacia el norte, ¿verdad? Entonces, lugar en el ombligo de la luna, México, etcétera, Tenoch, ¿verdad? El sacerdote Tenoch, que coincide con el nombre de Noch, por ejemplo, ¿no? El hijo de Caín, el séptimo hijo de esos relatos bíblicos, de las escrituras hebreas, como se dice en la Biblia, ¿verdad? Enoch, Tenoch, Enoch. Y, o sea, es un sacerdote del pueblo de Aztlán, y cosa se llamaba Tenoch, por eso Tenochtitlán, etc. En fin, eso es a lo que me refiero, ¿verdad? Específicamente, entonces, infinidad de cuestiones, incluidos, por ejemplo, los contenidos semánticos o significados de las letras de las canciones de Iron Maiden, Judas Priest, incluso me atrevo a decir Black Sabbath, ¿no? El Paranoico, por ejemplo. Another Brick in the Wall, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esta canción de Suspicious Minds, ¿verdad? Es un soundtrack de una película galardonada con los premios Oscar, ¿no? La caída del halcón negro, The Black Hawk Down, ¿verdad? Que habla de la guerra en Somalia, etcétera, en el 93, ¿verdad? Adid se llamaba, ¿no? El dictador de los somalíes, ¿no? 300.000 muertos por hambruna, ¿verdad? 20.000 fuerzas especiales, ¿no? Rangers y Delta Force del ejército de Estados Unidos, ¿verdad? Los Delta Force, pues, infantería aeromóvil que se desplazaban con helicópteros artillados UH-60, ¿verdad? Conocidos como Black Hawk. Por ejemplo, Black Hawk. Entonces, por ejemplo, estos helicópteros, yo los veía cuando era niño, ¿no? O sea, yo crecí en la unidad habitacional militar en donde estaba el cuartel general o el crisol de las fuerzas especiales, ¿verdad? Que utilizan esas mismas tácticas de infantería aeromóvil, ¿verdad? Para el cumplimiento de sus misiones, ¿verdad? En fin, igual incluso pues tienen los UH-60, ¿no? Los Black Hawk, así como los de las películas, los de la película de Hollywood, yo los veía así cuando era niño, así volando arriba de mi casa, los UH-60, los Black Hawk, halcones negros de las fuerzas especiales, ¿verdad? Tenían MI-17 del ejército de Rusia y tenían H-6, más o menos, son los famosos mosquitos, ¿verdad? Helicópteros artillados, ¿verdad? En fin, a lo que me refiero es a que todos estos símbolos, todos estos significados coinciden respecto de mi historia de vida, como por ejemplo, respecto de que veía yo vivo, o sea, no nunca fue una exposición del ejército, sino que mi historia de vida es de cuando yo era niño veía los Black Hawk. Y ese es un símbolo que coincide, por ejemplo, con la película de la caída del halcón negro. Igual que, por ejemplo, el álbum de Iron Maiden, que es una banda de heavy metal de Inglaterra, ¿verdad? Del Reino Unido de Inglaterra.
con el lugar geográfico en el que yo nací, ¿no? Pues, o sea, de tantos países de Latinoamérica, porque exactamente eligieron México para dedicar uno de sus álbumes, ¿no? Que es el álbum de The Book of Souls, el libro de las almas, ¿verdad? The Book of Souls. Entonces, eso es a lo que me refiero, ¿no? Por ejemplo, el atuendo, ¿no? de la gabardina, o el leather es un símbolo del heavy metal, ¿no? El Judas Priest, por ejemplo, ¿no? Sacerdote de Judas, que tenía un atuendo similar, ¿no? Etc. Y a lo que me refiero es a que nada de esto ha sido deliberado desde mi perspectiva, sino que ha sido coincidente con mi historia de vida, ¿me explico? Entonces algo me resulta sorprendente, digo, me parecen al final argumentos que me hacen pensar por un instante que tal vez todo estaba escrito desde el principio, sino porque con tanta precisión esta simbología viene, esa simbología coincide, ¿verdad? Y digo yo, pues para mí es un privilegio, ¿no? Llamarme Efraín, etc. Hasta incluso, digamos, en las proporciones o sea, de anatomía, coincide más o menos mi forma física, o sea, la forma de mi estructura anatómica con la imagen de Eddie the Heat digamos, en el arte del libro de las almas, de Iron Maiden, ¿verdad? Coincidentemente, pues claro, pues, más o menos algunas de las canciones de Iron Maiden, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera.